trombosis mesentérica, isquemia mesentérica, etc. Pero van a darse cuenta que todas estas patologías se engloban en lo que es enfermedad vascular intestinal. Los objetivos de esta clase es analizar la anatomía vascular aplicada a la isquemia, o sea, los puntos más críticos en la trombosis, ¿ya? Diferenciar las cuatro etiologías que son diferentes y que pueden causar un cuadro trombótico o un cuadro de isquemia como tal en el intestino, ¿ya? Ver cuál es el mejor estudio, en este caso la ANGTC, y ver qué es la revascularización y el second group, ¿ya? Como siempre, pues de ahí hemos oído bastante a la descripción general de la isquemia intestinal en adultos. Y nos dice que la isquemia intestinal es un síndrome causado por el flujo sanguíneo inadecuado a través de los vasos mesentéricos que resulta en una isquemia y un eventual infarto de la pared intestinal. Además, tenemos que recordar que los pacientes con una patología vascular intestinal o mesentérica, si no son diagnosticados a tiempo, tienen una mortalidad del 50-80%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es altamente mortal si no se hace un diagnóstico adecuado y un manejo adecuado. ¿Ya? Para recordar un poquitito la vascularización arterial, tenemos que recordar dos puntos críticos, ¿no? Que serían el arco marginal de Drummond y el arco de Riolan, que son las dos anastomosis entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, que en algunos casos de resecciones intestinales nos van a dar una buena cirugía o van a ocasionar isquemia del cabo que pueda estar del cabo o del extremo intestinal y que pueda dar lugar a complicaciones como dehiscencia, necrosis de la región, etcétera, etcétera, ¿no? Y un punto muy importante es la salida de la arteria cólica media, que va a ser un lugar donde los émbolos generalmente se van a impactar. Pregunta examen: ¿cuál es el punto crítico donde se impactan los émbolos? La arteria cólica media. ¿Ya? Y obviamente tenemos el sistema de drenaje que más o menos se comparte con las arterias, sin embargo hay que recordar que todas drenan en el sistema porta. ¿Y se acuerdan que todas las patologías inflamatorias podrían causar absceso hepático? ¿No? Por el mismo drenaje. ¿Ya? Cuando hablamos de la fisiopatología, vamos a hablar de lo que se llama la cascada isquémica. ¿Qué quiere decir? La serie de eventos que van a llegar a la isquemia del intestino. ¿Ya? La primera capa, o la capa más sensible, cuando hay una falta de irrigación o una irrigación, digamos, deficiente, va a ser que la mucosa va a ser la primera capa más afectada. ¿Por qué? Porque su índice metabólico generalmente es más alto, ¿ya? Va a haber una hipoxia celular y este desbalance va a provocar un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, que es una de las cosas más importantes. ¿Por qué causa este desbalance? Porque no va a haber una irrigación arterial adecuada, ¿ya? Y la autorregulación mesentérica va a presentar primero una vasodilatación compensatoria y va a también presentar lo que se llama la necrosis selectiva de la mucosa. En las primeras 3 horas del cuadro va a haber una descamación de las vellosidades intestinales y si el flujo se restablece aquí, esa isquemia puede ser reversible. Sin embargo, si no se restablece, va a provocar una necrosis como tal de la mucosa y una necrosis de las paredes, ¿no? Y dice, entre 6 y 12 horas la necrosis va a pasar a la capa muscular y a la capa serosa. Si pasa a la capa serosa, como en las apendicitis, ¿se acuerdan? En las 24 horas primeras ya hay peritonitis, generalmente, ¿no? Entonces, en las primeras 3 horas va a haber compromiso de las vellosidades intestinales. Entre las 6 y 12 horas va a haber compromiso de la capa muscular y de la capa serosa, lo que puede resultar como una peritonitis con una perforación, ¿ya? Por la necrosis que existe. Y vamos a ver que si hacemos la reperfusión, va a haber una injuria de reperfusión, que es cuando se restaura el flujo, digamos, había una trombosis, hemos restaurado el flujo, pero también va a tener sus consecuencias, que son la liberación de citocinas, que van a causar un daño sistémico que puede desencadenar en sepsis. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros hacemos muy tarde la reperfusión, este intestino probablemente igual cause problemas, ¿ya?
Y vamos a tener que en todas las fases, en la mayoría de las fases, va a haber una translocación bacteriana por la formación del tercer espacio, ¿no? Y más o menos esto es el flujograma de tiempo, digamos, ¿no? Una velocidad intestinal normal o una mucosa normal. A las 3 primeras horas ya va a haber una afectación de la capa mucosa, y más de las 6 horas, hasta las 12 horas, generalmente ya va a haber una capa muscular o todas las capas musculares del intestino comprometidas, que pueden desencadenar gangrena o perforación, ¿no? Y esta fase ya es irreversible. La fase mucosa es reversible. Pregunta examen podría salir también parte de eso, ¿no? ¿Cuáles son las fases? ¿En qué tiempos? Podrías poner un caso clínico tal vez en el tiempo y tendrían que darse cuenta si es reversible o si es irreversible, ¿ya? Y tenemos la clasificación etiológica de las patologías vasculares e intestinales. Tenemos 4 importantes: la embolia arterial, la trombosis arterial, la isquemia mesentérica no oclusiva y la trombosis venosa, ¿ya? Esas son las 4 importantes. Entonces, cuando quieran hablar de isquemia intestinal, entre comillas, tienen que hablar de las 4, tienen que decir cuáles. Hay algunas que se van a operar de emergencias, con suma urgencia, y hay otras que pueden esperar a un tratamiento médico. Entonces, no es que decir trombosis mesentérica, puede ser una de estas 4. Vamos a ver ahorita cuáles son las más frecuentes, etcétera, ¿no? La embolia arterial generalmente se presenta en un 50%, o sea, es la más frecuente. Y su causa generalmente es una patología cardíaca que ha podido desprender un émbolo que va hasta la mesentérica superior. Entonces, cuando hablamos de embolia arterial o embolia arterial mesentérica, tendríamos que hablar de que hay una patología cardíaca que ha mandado en este caso, un émbolo hacia el sistema de las mesentéricas, que ha provocado una isquemia mesentérica, ¿no? El otro es una trombosis arterial, que representa un 25%, generalmente asociado a aterosclerosis. Y los pacientes prefieren la angina intestinal, que son los pacientes que comen mucho y les duele el abdomen. Entonces, esa podría ser una primera señal. Muchas veces no se los toma en cuenta estos pacientes, pero si tienen algún factor de riesgo como obesidad, hipertrigliceridemia o han tenido alguna patología cardíaca relacionada a una trombosis, podrían también ser candidatos a un estudio a nivel intestinal, ¿ya? Tenemos la isquemia mesentérica no oclusiva, que son pacientes generalmente críticos o pacientes que han tenido un choque de algún tipo en los cuales ha habido una disminución del flujo sanguíneo a nivel intestinal y ha provocado esta patología, ¿no? Y la trombosis venosa, que se presenta en menos porcentaje y que generalmente es asociada a otras patologías que vamos a desglosar en este momento, ¿ya? La embolia arterial, su nombre o algo que nos hace referencia de dónde viene es la urgencia cardioabdominal. O sea, dice, hay una patología cardíaca que está provocando una patología abdominal y eso es el émbolo, ¿no? Su frecuencia, como les he dicho, un 50%. El mecanismo de patología es el émbolo. Generalmente se presenta en pacientes con fibrilación auricular, infarto reciente o valvulopatías, que serían las 3 patologías más frecuentes, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a desprenderse un coágulo del corazón y se va a ir hacia el sistema arterial y va a provocar una trombosis, ¿ya? Perdón, una embolia. Generalmente, el sitio de impacto es entre 3 a 10 centímetros del origen de la arteria mesentérica superior. ¿Ya? Puede ser pregunta de examen, sí, importante. Hay una característica ya quirúrgica. Cuando nosotros entramos a quirófano, tenemos que ver qué segmentos ha afectado esa trombosis en el intestino, ¿no? Entonces dice que la embolia arterial generalmente respeta el yeyuno proximal y el colon transverso debido a su irrigación colateral y provoca isquemia en los otros segmentos. Van a ver que de los otros tipos de isquemia tienen una presentación diferente, ¿ya? Y generalmente es el dolor súbito. ¿Qué quiere decir? Un paciente estaba bien, tranquilo en su casa, no tenía problemas y de pronto aparece un dolor súbito, intenso a nivel abdominal que no se le con analgésicos y que el paciente dice me duele. Te exploras el abdomen y a veces no tiene tanta clínica. O sea, es como que desproporcionado el dolor. Y se llama así. Es un dolor desproporcionado con la clínica del paciente. El paciente refiere dolor intenso y cuando le haces
la palpación, la percusión, la auscultación, no encuentras tanto, parece un abdomen no tan complicado, ¿no? Esa es una de sus características, ¿ya? Y tenemos, como siempre, el origen de la patología, que es el corazón, que va a provocar un émbolo hacia las arterias mesentéricas y que va a provocar una necrosis, ¿no? Tenemos aquí un estudio en el cual se ve la embolia, ¿no? Está obstruyendo ese nivel. La otra patología es la trombosis arterial aguda y su característica es que va a ser el desencadenante de la angina. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, como les decía, va a tener un dolor crónico. Este dolor no es como un rayo que aparece en un momento, sino es un paciente que ha tenido siempre molestias intestinales, comía mucho y le dolía el abdomen, por ejemplo, ¿no? Ese paciente podría ser, ¿ya? Frecuencia 25% de los casos, y el mecanismo es una formación de un trombo sobre una placa aterosclerótica previa. Es el equivalente a un infarto agudo de miocardio en un paciente con enfermedad coronaria. ¿Qué quiere decir? Los pacientes con enfermedad coronaria tienen trombosis, luego tienen placas ateromatosas y desarrollan un infarto agudo de miocardio. Es como un infarto mesentérico, en otras palabras, parecido, ¿ya? Y generalmente el sitio de impacto o el origen del trombo es en la arteria mesentérica superior, ¿ya? El paciente suele relatar angina intestinal, o sea, dolor intestinal. Meses antes, el paciente puede tener dolor después de las comidas y pérdida de peso. ¿Por qué? Porque tiene miedo a comer. Come y le duele. Come y le duele, porque tiene un riego sanguíneo deficiente ya por la placa ateromatosa que puede tener el paciente, ¿no? El pronóstico es más grave que la embolia y generalmente compromete todo el intestino delgado, desde el ligamento, desde el ángulo de Treitz hasta el colon derecho. O sea, el otro comprometía un segmento específico, entre comillas, ¿no? O respetaba. Todo el intestino, ¿ya? Y como les decía, hay una placa ateromatosa. Esa placa ateromatosa es el origen y provoca esta repercusión a nivel intestinal, ¿no? Una isquemia de todo el intestino. ¿Ya? Aquí podemos ver claro que está la placa y sobre la placa se genera un trombo, lo que ocasiona una obstrucción total del flujo sanguíneo a ese nivel, y que el paciente, por ejemplo, cuando tenía angina, puede ser que no haya tenido el trombo, sino solamente la placa y había un riego deficiente de lo que es el intestino, por eso le dolía después de comer. Es como que ese intestino se esforzaba más en el intestino. Y tenemos la isquemia mesentérica no oclusiva, ¿ya? Esta isquemia mesentérica no oclusiva se presenta en el 20% de los casos, ¿ya? Los factores desencadenantes pueden ser shock séptico, cardiogénico o hipovolémico. Pacientes que han usado vasopresores, como los pacientes, por ejemplo, cuando están con choque séptico utilizan vasopresores, ¿no? Está relacionado también con eso. Algunas drogas como la cocaína o los digitálicos que podrían producir esto, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta el uso de estos medicamentos, debido a que si ustedes dan mal la dosis podrían causar más complicaciones que beneficios en el paciente, ¿ya? Y el hallazgo en la tomografía de la isquemia mesentérica no oclusiva generalmente es unos vasos arrosariados, quiere decir, que es como si estuvieran como unas cadenitas de rosas, unas bolitas, ¿no? Y el tratamiento es mejorar el gasto cardíaco para mejorar la perfusión intestinal y pueden introducirse vasodilatadores en algún caso, pero por radiología intervencionista, en este caso la papaverina, ¿ya? Y tenemos la trombosis mesentérica o isquemia húmeda. Todas las anteriores son por origen arterial. Esta es la por origen venoso, ¿ya? Menos frecuente que las anteriores y se da un mecanismo de obstrucción del retorno de la vena mesentérica superior. O sea, es una patología venosa, no es arterial. Las demás son arteriales. Pregunta de examen: ¿cuál es la única venosa? Fácil. No es venosa, no, ¿ya? Y va a provocar un edema masivo en la pared porque no va a haber un retorno venoso adecuado y por eso es una isquemia húmeda, ¿ya? Es edematoso, el intestino generalmente está edematoso. ¿Y quiénes son estos pacientes? Son pacientes con estados de hipercoagulabilidad que pueden tener o con procesos abdominales como la pancreatitis, la cirrosis o la hipertensión portal que pueden desencadenar esta patología. En el hallazgo quirúrgico generalmente se ve un intestino que está cianótico, edematoso, por eso se llama isquemia húmeda, y exudativo.
¿no? Está edematizado el intestino en general, ¿ya? Y la diferencia de la isquemia arterial es que es pálida y seca, o sea, esta es húmeda, la otra es pálida y seca, ¿ya? Y el tratamiento es anticoagulación. Pacientes con trombosis venosa podrían hacer esto. ¿Qué dicen? Trombosis venosa en miembros inferiores. ¿Sí, no? ¿Qué hacen los pacientes con trombosis venosa profunda? Entonces es otro sistema, ¿no? Porque ese es el sistema portal. El otro es el sistema de la vena cava. Todo lo que brilla sobre cuidado. ¿Ya? Dice, como podemos observar, la etiología dicta la táctica. Mientras que en la embolia buscamos una embolectomía rápida con catéter Fogarty, en la trombosis buscamos un bypass para pasar el ateroma. Por el contrario, en el NOMI, el bisturí suele quedar en un segundo plano, o sea que no requiere tratamiento quirúrgico generalmente, y solamente la esterilización hemodinámica puede ser el tratamiento. Identificar el mecanismo fisiopatológico mediante la angio-TC es lo que permite al cirujano ofrecer una terapia personalizada. O sea, no todas las trombosis se operan, o no todas las isquemias mesentéricas se operan. Algunas sí, algunas no. ¿Ya? Y en el diagnóstico tenemos que generalmente los pacientes tienen dolor abdominal desproporcionado al examen físico. ¿En cuál se presentaba eso? Es como un rayo. Embolia arterial. Embolia arterial. En la embolia, ¿no? Los biomarcadores séricos generalmente están elevados en lactato y generalmente hay leucocitosis, ¿ya? También el dímero D. El dímero D es un laboratorio que puede ser útil sobre todo para el diagnóstico diferencial. Cuando tenemos dolor abdominal intenso en abdomen, podemos pensar en pancreatitis, podemos pensar en trombosis, podríamos pensar en peritonitis, o sea, serían varias causas, ¿no? Si le hacemos dímero D al paciente y sale negativo, ese paciente no tendría que tener una trombosis, tendría que tener otra cosa. Ahora, si sale positivo, pues no confirma tampoco la trombosis. O sea, ¿qué quiere decir? Sobre todo si sale negativo, nos descarta la trombosis. Si sale positivo, por cualquier cosa puede salir dímero D positivo. O sea, no solamente por una trombosis. Entonces hay que tener en cuenta eso. El dímero D se utiliza como para descartar. Si sale negativo, entonces no hay trombosis. Si sale positivo, puede haber trombosis u otras cosas. Así más o menos usa el dímero D, ¿ya? Y el estándar de oro es la angio-TC. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 95%. Debe tener una fase arterial y venosa, ¿ya? Los signos precoces de alteraciones son el llenado deficiente de la arteria mesentérica superior, y cuando tenemos ya signos tardíos podemos encontrar peritonitis, neumatosis intestinal o edema de la pared en las isquemias húmedas, ¿no? Y aquí tenemos ya imágenes donde se ve la trombosis, ¿no? A este nivel, y en la misma tomografía a este nivel vemos la trombosis. Complicaciones. Cuando no se trata la trombosis, generalmente hay un neumoperitoneo. ¿El neumoperitoneo símbolo de qué es? ¿Cuándo hay neumoperitoneo en la patología intestinal? ¿Víscera hueca? Perforación de víscera hueca. Si hay un paciente con dolor en rayo, le haces una plaquita de rayos X y hay neumoperitoneo, podría decir hay una perforación intestinal, ¿no? Si le sacas dímero D y sale positivo, o sea, vas armando tu diagnóstico con cada una de las cosas, ¿no? Si hay líquido libre, podría ser una peritonitis, pero generalmente también puede estar relacionado con la perforación intestinal. Y la isquemia endamero, que quiere decir que son parches isquémicos intercalados con tejido viable, que son alteraciones que se pueden encontrar. El tratamiento puede ir por varios tipos, ¿ya? Hay un manejo preoperatorio, hay una técnica quirúrgica que tenemos que hacer y el second group que vamos a hablar ahorita. En el manejo preoperatorio, obviamente tenemos que dar una estabilización hemodinámica al paciente, sea cual sea el paciente, sea cual sea la etiología, la reposición con cristaloides si es que el paciente tiene una hipovolemia, ¿ya? Generalmente, si es un choque hipovolémico, ¿qué daríamos? ¿Qué damos para el choque hipovolémico? Soluciones o algo mejor, sangre. ¿No ve? Las soluciones pueden ser importantes, pero la sangre sería más importante. Evitar vasopresores porque pueden causar vasoconstricción, y si ya hay una trombosis más vasoconstricción, peor va a sufrir ese intestino, ¿no? La anticoagulación podría ser en realidad es una indicación en el preoperatorio y se
La heparina sódica, 5.000 unidades internacionales. ¿Ya? La sonda nasogástrica es otra de las armas que tenemos para descomprimir el intestino y tratar de mejorar la perfusión distal y parietal del intestino. ¿Ya? Y en las técnicas quirúrgicas tenemos que hay una laparotomía que dice no resecar nada hasta que haya flujo. ¿Qué quiere decir? Primero hacemos una embolectomía, o sea, buscamos el lugar de la obstrucción y después recién tenemos que hacer lo que es la resección intestinal. Podemos hacer la embolectomía abierta o podemos hacerla con catéter de Fogarty. Generalmente es mejor. ¿Conocen el catéter Fogarty? ¿En cirugía no han visto? Es como una sonda vesical, pero en un catéter venoso central. ¿Ha visto un catéter venoso central? Sí, lo ven, lo delgadito. Es como que le pusieron un globito distal, entonces le meten el catéter, progresa y lo inflan y va sacando coágulos. Entonces el catéter Fogarty sirve para eso, ¿ya? O el bypass también podría ser una alternativa en pacientes con ateroma. Y tenemos las 3 Cs. Revascularización, aplicación de compresas tibias, las 3 Cs, color rosado, contracción y peristaltismo y capilaridad. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros hemos hecho una revascularización adecuada, tendríamos que encontrar que el intestino ya podría haber cambiado de color a un color rosado, debería haber movimiento del intestino, ¿ya? Y debería haber un pulso palpable a nivel distal de la obstrucción que había. Entonces, esos serían datos importantes para pensar que hemos hecho un buen trabajo con la revascularización, ¿ya? Y el second loop, que significa que nosotros ingresamos a quirófano, hacemos la revascularización del intestino y lo cerramos al paciente, ¿ya? Y volvemos a entrar en unas horas, que pueden ser generalmente 24 horas, volvemos a entrar en el paciente y ya vemos si la revascularización ha sido adecuada. Tal vez haya segmentos intestinales que estaban comprometidos y después ya no van a estar comprometidos, por lo tanto la resección intestinal ya no va a ser tan amplia. Por ejemplo, en la sala de cirugía se ven muchos pacientes operados de trombosis, isquemias, etcétera, etcétera, en los que les resecan todo el intestino delgado, generalmente, y a veces les dejan 1 metro, 70 centímetros, 60 centímetros. Entonces, pucha, ¿cómo va a vivir una persona con 60 centímetros? Entonces, el second loop sirve para eso, para tratar de darle un poquito más de chance a que haya un poco de intestino más viable. Si no, síndrome de intestino corto y los pacientes solamente fallecen a corto plazo, ya sea durante la internación. Si le has dado solución, en los próximos meses solamente fallecen los pacientes, ¿no? Porque su intestino es muy cortito para absorber. 60 centímetros de intestino, pues muy corto. Por eso existe el second loop, pero no todos los cirujanos lo aplican. Hay algunos que en la primera cirugía resecan todo lo que ven y chao, ¿no? Entonces es complicado, ¿ya? Y tenemos que se dejan un extremo del intestino en espera de la resección o anastomosis, se traslada al paciente a terapia intensiva y se vuelve a ingresar en el paciente. El objetivo, como les decía, es evitar el síndrome de intestino corto, que puede ser una patología muy, muy comprometedora en el paciente y que puede causar mortalidad alta, ¿ya? Es preferible volver a entrar que resecar intestino que podría recuperarse. Ese es el objetivo de la revisión en segundo caso, ¿ya? Y las conclusiones. La sospecha clínica es el único factor que reduce la mortalidad. O sea, nosotros vamos a manejar el protocolo, vamos a determinar con la IGTC qué está fallando, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos la sospecha clínica, si no sabemos cómo se presenta, entonces no va a servir de nada. Porque el paciente no va a ser diagnosticado y por lo tanto no puede ser tratado, ni manejado, ni nada, ¿ya? La ANGTC ha reemplazado la angiografía porque es más rápida y más disponible, aunque en nuestro medio es un poquito costosa, ¿ya? Y la regla de oro, se revasculariza primero, se evalúa después y se reseca al final, ¿no? Se revasculariza en la cirugía, se deja un tiempo de espera, se reevalúa y después recién se reseca, ¿ya? Eso, chicos. No entendí nada. ¿Qué hora es? Son Y 40. y 40, doctor. No, para trauma necesitamos uno. Ahí tiene. ¿Ya? ¿Preguntas o dudas, chicos?